Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos ustedes los que le obedecen. Griten de alegría ustedes de corazón puro. Muy bien, acabamos de leer y escuchar el Salmos 32 y voy a invitarte a que lo abras allí en el libro impreso. Cuando nosotros vemos a la gente cómo busca la felicidad hoy en el mundo, la busca a través de distintas cosas que trata de conseguir para llenar un vacío en su propio corazón. Así la gente va caminando, como tal vez vos mismo estás caminando, vos misma estás caminando, buscando en el trabajo, encontrar un buen trabajo y con eso sentirte bien, ahorrar dinero y con eso sentirte bien, tener una cuenta suculenta en el banco. Y uno se encuentra en mucha felicidad cuando pueden comprar una casa, vender un auto, comprar un auto nuevo, viajar por distintos lados y encontrar la felicidad casándote, formando una familia, ¿no es cierto? No encontrando la suegra, pero sí la familia. Lo cierto es que hay una cosa que puede vencer todos esos logros que pueden hacer momentáneamente felices a los hombres. Y eso que puede derrotar a la felicidad momentánea es una conciencia acusadora, porque la conciencia cuando acusa quita el apetito, cuando la conciencia en el hombre lo abruma, le roba el sueño y lo mantiene distraído. Por lo tanto, es absurdo pensar que la felicidad que vos estás persiguiendo la vas a encontrar donde la estás buscando, porque la felicidad, en este caso, cuando leemos nosotros en la palabra de Dios, está en otro lado. ¿Y cómo se resuelve esto? Básicamente se resuelve por lo que te hace sentir placer cuando conseguís algo. Ahí es donde estás encontrando eso. El placer que vos sentís cuando conseguís algo, eso es lo que está en el top rank de tu catálogo de felicidad. Había un escritor, yo diría un psicodramaturgo estadounidense que vivió en la primera mitad del siglo XIX, que se llamó Edgar Allan Poe. Y él escribió un cuento que se llama El corazón delator. Algunos de ustedes ya lo han leído, El corazón delator de Edgar Allan Poe, y si no, te invito a leerlo. Básicamente el resumen lo voy a leer aquí para no extenderme en el tiempo y no perderme en detalles. El personaje principal había cometido un asesinato. Pues le molestaba el ojo que tenía un hombre grande, un viejo. Le molestaba el ojo del viejo. Entonces tramó el asesinato.
Lo tramó y cuando llegó el momento justo, lo mató. Entonces él enterró, mejor dicho, descuartizó al hombre, lo cortó en pedazos, levantó unas tablas del piso de madera y puso ahí abajo las partes del cuerpo. Cuando vinieron el alguacil y los policías, este hombre de mentalidad macabra los hizo pasar y los hizo sentar arriba de las tablas donde había dejado las partes del cuerpo del hombre que había matado. Por las noches empezó a sentir ruidos él en esa habitación. Comenzó a escuchar el latido literal de la víctima que agonizaba y parecía que estaba gritando. Él lo había enterrado en el piso de su casa y sudaba un frío sudor que surcaba por su espalda, una gota fría, porque esa sensación no se la podía sacar de allí, y ese latido y los latidos continuaban incesantemente porque rehusaban alejarse de él. Finalmente él se da cuenta que el sonido que lo estaba volviendo loco no venía de la ultratumba, sino que venía más bien de su propio pecho. Lo mismo sucede con una conciencia acusadora. Vivimos en un mundo lleno de personas bajo la sombra oscura de la culpabilidad. Una sociedad que necesita desesperadamente perdón. Es que las cosas nunca vuelven a ser iguales después del pecado. Aunque te parezca que lo puedes manejar, jamás las cosas son iguales después del pecado. El cristiano con una conciencia de culpa sin resolver es la persona más infeliz del mundo. Porque no puede disfrutar del pecado porque tiene el Espíritu Santo que lo está acusando en su conciencia. Tampoco puede disfrutar la vida cristiana porque vive en derrota tras derrota. Se emociona de vez en cuando clama por la misericordia de Dios, nada más. Pero no puede vivir en el límite de la plenitud de la vida de Cristo, porque la conciencia culpable del pecado le está atando. Pero así como la vida y las cosas nunca son iguales después que el pecado, la palabra de Dios nos enseña que también las cosas jamás serán iguales después del perdón de Dios. Pero hay una brecha entre una cosa y la otra. Por eso decía C.S. Lewis, no dejes que tu felicidad dependa de cosas que puedas ganar o que puedas perder. En este mensaje yo voy a intentar responder algunas preguntas en unos minutos como la siguiente. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo peco? ¿Qué demuestra el pecado en mí? ¿Qué nos pasa mientras el tiempo pasa luego del pecado? ¿Qué espera Dios de mí cuando yo peco? O, finalmente, ¿qué hace Dios con mi pecado? En este Salmo 32, nosotros tenemos el recuerdo del rey David. Dice el libro 2 de Samuel, allá en el capítulo 11, que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron los amonitas y sitiaron a David, pero David se quedó en Jerusalén. Fue un tiempo donde el rey David, quien escribe este salmo, era un tiempo de primavera. Los reyes salían a la guerra en primavera. No salían en invierno ni tampoco salían en el verano, por razones obvias. Salían en la primavera. Pero lo que pasaba con David es que estaba realmente en la primavera de su vida, estaba en la flor de la vida. Se calcula aproximadamente que estamos nosotros plantados en este incidente a los 49, 50 años del rey David. En una óptima madurez. Tiene mente fresca, tiene cuerpo que le rinde,
tiene un porvenir, Él es rey de Israel, está sentado en el trono. Envía su ejército a la guerra, pero Él se queda en Jerusalén. Y allí, en la terraza del rey, ve a una mujer llamada Betsabé. Y cae de la terraza en la plenitud de su vida. Y no se rompe en 1000 pedazos, Él cae en lo interno de su corazón, porque Él ve a esa mujer, la toma para sí. Y esa mujer luego le hace saber a Él que finalmente ella está encinta. Y su plan es traer a su esposo que estaba en la guerra, tratar de distraerlo para urdir un atajo que cubra el pecado. Y el inocente Urías no pisa el palito, no porque fuera pícaro, sino porque Dios lo puso así. Porque uno no puede tapar el pecado tratando de burlarse de Dios. Óigame bien, oíme bien. El pecado nunca aborta, el pecado siempre da a luz. Lo vuelvo a repetir. El pecado nunca jamás aborta, el pecado siempre da a luz. Lo manda finalmente a la primera línea de la guerra con el general Urías. Muere. Y desde allí es tremenda la historia del gran rey, el dulce cantor de Israel. El hombre conforme al corazón de Dios ha caído. Y mientras todo es primavera y los reyes salen a la guerra y ganan, comienza a haber un invierno en su propio corazón. Y es confrontado por el hombre de Dios, Natán. Y él reconoce su pecado y su caída. Y compone por inspiración del Espíritu Santo el Salmo 51. Y él dice ahí, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Por qué? Porque estaba haciendo invierno en su propio corazón. Luego de unos meses largos, después de confesar su pecado en el Salmo 51, él escribe el Salmo 32, ya cuando fue restaurado su corazón, cuando empezó a experimentar el alivio y la alegría y pudo decir por fin qué bueno que es ser perdonado. Y comienza a componer por inspiración también del Espíritu Santo este masquil. ¿Qué es masquil? Es una inscripción que nosotros tenemos ahí arriba, Salmo de David, masquil, que significa instrucción. En otras palabras, en este gigante de la confesión que es el Salmo 32, en esta palabra inscripta tenemos que este salmo es un salmo que imparte inteligencia y sabiduría, es un poema contemplativo, es un salmo para el entendimiento. Así que las lecciones más importantes de la vida acerca del pecado, de la confesión y del perdón son compartidas por David en este Salmo 32. Y me voy a concentrar en los primeros 5 versículos donde él hace un recuento de esas lecciones, de los resultados de haber confesado su pecado a Dios, de la resistencia que hubo en su corazón, su obstinada, obcecada resistencia, pero también las respuestas de Dios cuando él procedió de acuerdo a la voluntad de Dios. Amigo, cuando tratamos de esconder nuestros pecados ante Dios, nuestra vida se vuelve caótica, se vuelve miserable y comienzan a hacerse nudos en nuestro ser interior y una vez más empezamos a perder el control. La persona a quien Dios perdona, por otro lado, es una persona bendecida, es una persona bienaventurada, favorecida, floreciente, ¿no? Lo que tenemos aquí nosotros en el primer lugar, en el versículo 1 y el versículo 2, que nos dicen así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Tenemos la primera afirmación. Y la primera afirmación de David al recordar su experiencia pasada es la siguiente: cuando Dios me perdona, yo tengo
alegría. ¿Te has preguntado a veces por qué no sentís gozo? ¿Por qué se te hace pesada la vida muchas veces? Y básicamente creo que la respuesta puede estar aquí. Puede estar distraído con un montón de cosas, pero la alegría cristiana no está, el gozo profundo no está, porque no hay perdón. No porque Dios no quiera perdonar, sino porque el problema está en otro lado. La Nueva Biblia Viva traduce estos textos de la siguiente manera. Mirá, qué felicidad la de aquellos cuya culpa ha sido perdonada. Qué gozo hay cuando los pecados son borrados. Qué alivio tienen los que han confesado sus pecados y a quienes el Señor ha borrado su registro de delincuencia y que viven en completa honestidad. ¿Qué pasa cuando peco? Y básicamente aquí David despliega una terminología para que veamos nosotros el poder expansivo del pecado. En primer lugar, aquí él habla de la transgresión. En segundo lugar, habla del pecado. En tercer lugar, habla de la iniquidad. Y en cuarto lugar, habla del engaño. 4 elementos que no los podemos separar aquí. Pero parte de la bienaventuranza del ser feliz, de la alegría que el cristiano tiene cuando es perdonado por Dios, en primer lugar es reconocer su estado de pecado. No es algo a la ligera. La Cueva decía, esta felicidad de Dios no consiste en la posesión de los bienes de este mundo, sino en el favor de Dios. Entonces la clave no es marcar la diferencia entre una y otra expresión, sino juntarlas y ver lo que está pasando en mi vida y en la tuya. En primer lugar, David utiliza ahí la expresión que es feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Esta expresión significa cruzar la línea. Implica una rebelión directa, una afrenta terrible contra Dios. Y es un acto voluntario de desobediencia. Es como decir, mira, la transgresión, hasta acá podés llegar. Pero voluntariamente la persona transgrede, traspasa ese límite y ahí cae en pecado. En segundo lugar, habla propiamente del pecado y esta palabra implica aquí errar al blanco y no estar a la altura de las normas de Dios que Él ha establecido. Implica perder el camino, equivocarse, fracasar. Es como en los Juegos Olímpicos cuando está ese tiro al blanco. Nosotros siempre tendríamos que apuntar a un 10, pero jamás le pegamos al 10. Siempre fracasamos. Y errar al blanco es eso. En tercer lugar, habla también David de la iniquidad. Y esto tremendo es. Esta palabra iniquidad implica lo torcido o lo extraviado. Es un comportamiento hacia una perversión, sugiriendo entonces que el pecado viene de una naturaleza corrupta. ¿Qué habla esta palabra? Cuando la Biblia nos habla de iniquidad, describe lo que sucede en el carácter interior del pecador. Implica la culpa que resulta después del pecado, implica perversidad. Entonces, nosotros podríamos juntar estas palabras: rebelión, fracaso, perversidad. Eso es lo que en parte aquí está diciendo David. Pero también habla del engaño. El engaño es la actitud con la cual, quieras o no, incurres e incurro cuando caigo en el pecado. Y esta palabra engaño enfatiza la falsedad e incluso la hipocresía. Implica traición, implica mentira, pero finalmente implica la gran tragedia del autoengaño. Me llama la atención, ahora sí no pronuncio las palabras en hebreo porque no sé con propiedad esto, nada. Pero sí la palabra griega, que traduce en la 70, en la Septuaginta, pone allí la palabra dolos. Y lo voy a mencionar
Porque ustedes habrán escuchado cuando en los delitos se cometen en el derecho penal o en el derecho civil y contractual y comercial, se habla de la palabra dolo. ¿Escuchaste esa palabra, dolo? ¿Qué es el dolo? Bueno, dolo es la traducción griega de esta expresión, engaño. Dice, feliz aquella persona en quien no hay un engaño, no se autoengaña. ¿Qué es esto del dolo? Es la voluntad deliberada y consciente de cometer un delito y causar un daño, sabiendo las consecuencias de la acción, pero aún así hacerlo. ¿Se da cuenta? Actuar con dolo significa que el autor tuvo la intención real de realizar un acto prohibido, diferenciando así de los accidentes, incidentes o la negligencia. Es decir, sabías que no lo tenías que hacer y lo hiciste. Eso es dolo. Eso en el derecho penal, por ejemplo, tiene que ver con los atenuantes o los agravantes. Cuando hay un hecho, una criminis causa con dolo, la pena se agrava. ¿Por qué? Porque hubo una intencionalidad, ¿no? Entonces hay un elemento cognitivo y uno volitivo. Sabe y conoce que no tiene que traspasar esa línea, pero aún así lo hace. Porque su voluntad está quebrada, su voluntad está inclinada hacia el pecado. Y por esa causa, la persona tiene que reconocer el pecado. Entonces, ¿qué pasó cuando yo pequé? ¿Qué pasó cuando vos pecaste? Básicamente, nos rebelamos, fracasamos, nos pervertimos más, intentamos ocultarlo y nos autoengañamos. La tragedia máxima. Ahora, lo peor de todo es cuando la conciencia del que se dice ser cristiano no le acusa nada. Entonces yo quiero llamarte la atención sobre esto. Y aunque me pierdo unos minutos más con esto, porque cuando la conciencia ya no te acusa, la Biblia habla de una conciencia cauterizada. Entonces una cosa, amigo, es el pecado y otra cosa son sus consecuencias. La restauración viene cuando vamos a ver qué pasa. El hombre espiritual restaura, pero las consecuencias ya están. El vaso se rompió, el agua se cayó. ¿Qué querés que haga? Yo lo hice. Tengo que asumir mi responsabilidad por lo hecho. No son iguales las cosas después de la caída en el pecado. Ahora, cuando la conciencia se va cauterizando por medio, por ejemplo, de la negación. Yo niego que hice esto. ¿No? La racionalización del pecado. Es muy notable que el proceso de cauterización de la conciencia es el siguiente. Cuando has caído en pecado, hay una marca que te hace ver una luz que se prende, pero el paso de las horas hace que empieces a sentir un alivio del infierno, que empiece a explicar el por qué, y que bueno, y bueno, yo soy así, ¿qué va a ser? Nadie me vio, bueno, la dejamos pasar. No. ¿Se entiende? Esa es la racionalización del pecado. O la proyección, echarle la culpa a los otros. Yo caigo en el pecado porque mi papá, porque mi mamá, porque mi abuelo, porque el pastor, por lo que sea. Dar excusas o redefinir la maldad. Cuando yo estoy teniendo una conciencia cauterizada, cuando el tiempo pasa y yo no confieso y no me atengo a las consecuencias de eso, es peor. Eso es lo que está pasando. Lo que estoy haciendo en la perversión de mi pecado, al extender, ¿no?, la conciencia del pecado, dilatarla para que finalmente haya un paño que trate de vendar a ese hueso roto de una manera distorsionada, es cambiar la verdad de Dios por mi propia verdad. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende o no?
Y decía el Señor, ay de los que a lo malo llaman bueno. Entonces el autoengaño, cuando el autoengaño se acomoda en tu vida y en mi vida, guarda. ¿Por qué? El pecador se corrompe más. Y el tema es que como esto acontece lentamente, el tiempo hace que muchos traten de tolerar las consecuencias del pecado. Normalizan el pecado en la familia, normalizan el pecado en el matrimonio, normalizan el pecado en la vida de sus hijos, de sus hijas. Total, nadie me vio, nadie lo supo, la vida sigue igual. Ahora, esto es lo que pasa, básicamente. Hay alegría cuando hay un entendimiento de esto en la vida. Y hay alegría cuando hay un paso más. Entonces, yo tengo que salir del autoengaño de una buena vez para llegar al destino de la alegría. ¿Cómo lo hago? Descansando en el carácter de Dios. Eso fue lo que hizo David. Él recurrió a las viejas palabras de Moisés, Éxodo 34:7, y él evoca su carácter. No lo voy a leer por amor al tiempo, pero él básicamente habla de un Dios que es grande y perdonador. Dios, tú prometes en tu palabra ser Dios, muéstrate como el Dios que eres. Yo no merezco, pero confío en tu palabra que tú puedes perdonarme. Y hazlo para que el mundo conozca que tú eres el Dios del pacto. Bienaventurado es el que no es el que no peca, según lo que acabamos nosotros de leer. La alegría no es para el que no peca, porque todos nosotros somos, ¿qué cosa? Pecadores. La alegría es para el que recibe el perdón de Dios. Y vuelve a poner aquí en 3 elementos el perdón de Dios. Los voy a mencionar rápidamente para pasar a otra estructura del texto. Perdonar es la palabra elevar, levantar, remover, quitar una carga y llevar algo fuera y lejos. David empieza a experimentar la alegría del perdón cuando se da cuenta que todo eso malo que hizo, Dios lo sacó de él y lo llevó. Y usa la misma expresión en Salmo 103, versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Perdonar significa que Dios ha quitado de encima una carga del peso del pecado y se la llevó lejos. También dice, es feliz aquel cuyo pecado ha sido cubierto, dice el texto. La raíz de esta palabra es la palabra expiar, ocultar, esconder algo ofensivo. Y es llamativo porque esto nos remite a Génesis capítulo 3. Cuando Adán y Eva pecaron, dice el texto bíblico que ellos estaban, ¿cómo? Desnudos. Cuando fueron conscientes de su desnudez, ¿qué hicieron? Sacaron un par de hojas y se taparon, ¿qué cosa? La vergüenza. Y Dios les hizo una pregunta. La primera gran pregunta de la Escritura es, no qué hiciste, sino ¿dónde estás tú? Porque el pecado nos separa de Dios, sea lo que sea que nosotros hagamos. Hayamos hecho lo que hayamos hecho, cuando nos desviamos de la voluntad de Dios, estamos camino a otro lado. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Él cubre, es la expresión que al final de Génesis capítulo 3, Dios hace. Dios quita esa tontera del hombre de ponerse un par de palmeras en la cola para que no se le vea la cola, ¿no?
Y dice el texto bíblico que lo envuelve con pieles. Y esto implica el sacrificio de un animal. Una sangre que fue derramada. De la misma forma que se cubre la desnudez para que no aparezca nuestra vergüenza, es lo que Dios ha hecho. Y esto implica que cuando Dios me perdona, Dios cubre lo que no debe ser visto. Él no hace que no pasen las cosas. Guarda, ¿no? Él no tapa las cosas. Y ya lo vamos a ver. Porque cuando yo tapo mi pecado ante Dios, el diablo se encarga de descubrirlo. Ya lo he dicho un montón de veces. Pero cuando uno destapa el pecado ante Dios, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios, amigo? Dios lo cubre con su gracia. Y eso es la maravilla. Y esa es la trampa en la cual muchas personas hemos caído. Dios cubre mi maldad. Pero para cubrir mi maldad, hubo un sacrificio de un cordero que derramó su sangre. No es gratis. El pecado no se condona, el pecado se condena. Y Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Pero también dice la Biblia, bienaventurado aquel que no culpa. Aquí tenemos gente que le gustan los negocios, que hace negocios, que son profesionales de los números. Es un término lindo. Es un término que tiene que ver con considerar y pensar. Es un término contable. Dice, es feliz el hombre a quien Dios no le acreditó el mal. Es un ajuste legal de cuentas. Tiene la idea de que es feliz la persona que Dios no considera como pecadora. ¿A qué quiere ir el texto bíblico? Que cuando Dios perdona, Dios quita la carga, Dios cubre y limpia, y Dios te ve como si nunca lo hubieras hecho. No solamente a eso, sino todos los pecados. Y en esto consiste la gran doctrina de la justificación del pecador. Cuando Pablo el apóstol argumenta en el libro de los Romanos, en el capítulo 4, versículos 7 y 8, lo vamos a abrir para que no te lo digan, sino que vos lo leas. Vas a ver que allí Pablo cita a este salmo hablando de la justificación del pecador. Y dice, verso 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, dice, bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que es aquí es una palabra impresionante, que la podemos tomar también de Génesis 15:6, Génesis 31, Génesis 38, que implica una gran alegría. Y presta atención en esto. Dios te ve como lo que realmente sos, pero te considera como si nunca lo hubieras hecho. ¿Te das cuenta? Tiene una doble aplicación. Dios no ve mi injusticia, porque Dios ve una justicia que me ha sido aplicada, y es la justicia del Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario. Así que el perdón consiste en que el juez, que es Dios, lleva lejos una carga, cubre y borra la mancha dejada poniéndola fuera de su vista, nunca más la va a ver. Y declara a la persona libre de culpa, no imputándole el pecado, eliminando la culpa, y no solamente la culpa, sino todos sus antecedentes. Esto es glorioso. En primer lugar, vemos aquí que el Salmo nos habla de que hay alegría, que cuando Dios perdona hay alegría, y es bueno ser perdonado. Pero en segundo lugar, Pablo va a recordar lo que pasó adentro suyo mientras él se cayó. Y eso lo tenemos en el versículo 3 y el versículo 4. Dice allí la palabra de Dios, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué le pasó a David mientras estaba
en ese tiempo en el que pecó y jugó callado. ¿Qué le pasó? Se empezó a consumir. Sufrió. Porque el pecado y el silencio forman una receta mortal. Ahora, feliz, David recuerda lo miserable que él se sentía cuando era un pecador en secreto y la culpa cómo lo minaba. Dice: yo mientras callé, en el silencio. El silencio era una resistencia obsesionada en admitir la culpa, una esperanza que él guardaba en lo profundo de su corazón de que después con el tiempo el pecado, y bueno, iba a pasar. Y de igual manera, mientras el creyente calla, sufre. Y ese cansancio del pecado sin confesar es que al dormir no podés descansar. La pastilla no te sirve, el dormir no te repara, porque es un cansancio que te lleva en lo profundo del alma un tremendo vacío, un tremendo peso, y es que estás callando. ¿Por qué? Porque el pecado debe ser confesado ante aquel que ha recibido la ofensa, que es Dios. Y él dice: mis huesos se envejecieron. Los huesos, ¿qué son? Parte de nuestro sistema locomotor, nos da estabilidad. ¿Sabías vos que si te sacás los huesitos de la falange o la falangina de los dedos de los pies te caes? Vos decís: ¿cómo puede ser que estos huesitos chiquititos así tienen una función? Sácatelo. Son la base de nuestra estabilidad. Y esto implica que cuando yo no confieso el pecado, esto me pone sobre un fundamento incierto. Yo tarde o temprano voy a caer porque estoy desconociendo el pecado mío con respecto a Dios en mi vida. Y David describe su agonía, el pesar que le produce el pecado. Sus huesos estaban en proceso de envejecimiento. La Biblia nos habla de enfermedades a causa de los pecados. Cuando, por ejemplo, hay una persona rencorosa, es una persona que tiene problemas digestivos, úlcera en su estómago. No puede dormir por las noches. Tiene sangrados permanentes porque está ulcerada. Su sistema digestivo está trastornado porque es una persona que tiene problemas sin resolver. Y la Biblia nos habla de enfermedades causadas por causa, valga la redundancia, del pecado. Aunque no toda enfermedad es causada por el pecado, sino que es consecuencia natural de una humanidad caída. Y porque también hay enfermedades que el mismo Dios manda por mano propia, por su diseño, su propósito, para que veamos su gloria, como le pasó la enfermedad y finalmente la muerte a Lázaro. Juan capítulo 11. Ahora, fíjate que la Biblia dice: mientras yo callé, me empecé a envejecer. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. David sentía en todo el tiempo el peso ya no del pecado. Dios estaba poniendo su mano sobre él. La depresión y el agotamiento espiritual comienza a repercutir en nuestro cuerpo. Fatiga. El agua que está conectada con la bendición de Dios ya no viene más, te empezás a secar. De modo que cuando hay pecado sin confesar, hay sequía en tu vida, hay improductividad en tu vida, hay infertilidad, como una flor en el desierto que va a avanzar a pasos agigantados en horas muy frágiles hacia la muerte. Y él dice más todavía: mientras yo callé, gemía. Y es la expresión de un león esta. En el idioma original podríamos decir rugir. Suspirando y suspirando. Porque estabas incómoda. La gran crisis cuando te acomodas a esa incomodidad. Normalizamos el pecado. Por más que disfrutemos, quiero decirte una gran verdad. El dolor del pecado al final te abatirá. La falsa culpa
externa, que es la reactiva, que habla después de que alguien supo o alguien te descubrió o alguien habló. Eso no es. Es algo externo. Pero la culpa verdadera es la culpa del corazón. Así que la culpa no es un sentimiento subjetivo, sino el reconocimiento de que uno merece un castigo real. La intención no es meramente la de quitar los sentimientos, porque Dios mismo los produce. ¿Para qué? Para que digamos como se traduce este texto en la Nueva Versión Viva. Hubo un tiempo en que yo rehusaba reconocer lo pecador que era. Pero era yo débil y miserable y gemía todo el día y noche. Su mano pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporaba como agua en día de sol. Pero un día reconocí ante ti todos mis pecados y no traté de ocultarlos más. Dije para mí, se los voy a confesar al Señor. Y tú me perdonaste. Toda mi culpa se fumó. David vivió, entendió, aceptó las consecuencias de haber caído en pecado. Porque las cosas después del pecado no vuelven a ser igual. Y ante eso uno tiembla. No podemos hacer como que acá no pasa nada. Guarda. Lo que está queriendo decir aquí el punto es que si yo y si vos no confesamos nuestro pecado, no solamente no vamos a dormir bien, no vamos a descansar bien, no vamos a comer bien y nos va a empezar a ir mal, sino que si yo no confieso mi pecado, voy a andar mal en todo sentido. No voy a tener gozo, emocionalmente voy a estar quebrado. ¿Se entiende? Ahora la gran noticia aquí es que Él se está acordando de esto. Está diciendo, es feliz la persona aquella que Dios perdona. Pero también yo me acuerdo que mientras callé era un tonto, porque me fui secando. Gemía como un lobo, como un león, incómodo, pero no tomaba esta decisión. Y es que si yo admito mi pecado y me arrepiento y los confieso, Dios va a hacer algo. Es lo que dice el verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que aquí pasamos de la admisión del pecado al alivio del perdón. Cuando estamos arrepentidos, que no significa hablar del pecado. Cuando yo hablo de las cosas, está bien, pero hay que saberlas dirigir al lugar correcto. ¿Se entiende? Si no, eso es chusmerío. Eso es pecado. Eso es pecado. Por eso usted, cuando hable con las personas y hable de situaciones de la vida, la tendencia del oído es escuchar con morbo lo que está pasando por otro lado. Nuestro país se alimenta de esa basura. Todos los programas tienen panelistas que le sacan el cuero y la vida a los otros. Y los tontos al mejor postor van de un lado para el otro. Fíjate, prende la tele. El tema es que como cristianos nosotros no podemos admitir eso. ¿A qué voy? Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y ¿qué más dice? ¿Qué más dice ahí? Orad unos por otros para que seáis sanados. Algunos se quedan tranquilos con hablar de las cosas, pero hablando no se soluciona nada. Describiendo la situación tampoco se soluciona.
Cuando hables con alguien acerca de una situación de pecado y no la llevas a los pies de aquel que perdona los pecados, porque es el Cordero de Dios que derramó sangre para limpiar esos pecados, estás en pecado. Así. Y yo no puedo ser de otra manera, porque la Biblia dice que la sanidad viene luego de la oración. Oraos unos por otros, confesaos unos a otros y también orad unos por otros para que seáis, ¿qué cosa? Sanados. ¿Te das cuenta? Esto es una aplicación muy sencilla. Así que la culpa es a la conciencia lo que el dolor es al cuerpo. Y en esta sociedad anestésica, que anestesia la sensibilidad, que cauteriza las conciencias y es un sistema del infierno para que yo siga racionalizando mi pecado, siga justificándome, siga postergando, siga proyectando hacia otros, siga burlándome de Dios, no prestando atención a su ley. Dios nos está diciendo en esta mañana, yo cubro tu pecado, pero tenés que descubrirlo ante mí. Así que al igual que David necesitamos confesar nuestros pecados ante Dios y responsabilizarlos ante las personas que hayamos lastimado. Quizá conozcamos por experiencia personal la pesada carga de esconder una vida secreta. Si estuviste evitando a Dios o alejándote a la gente de Dios por temor a que te descubran, estás viviendo en una agonía espiritual. Y si no sentís nada, no tenés vida de Dios. ¿Por qué continuar sufriendo una agonía innecesaria cuando podemos ser libres? Es la confesión al Señor lo que va a traer sanidad a nuestra vida. ¿Se entiende? La confesión no significa que no habrá consecuencias. La confesión comienza cuando yo admito completamente la verdad de Dios en mi vida. La confesión no debe hacerse de un modo ligero y descuidado. Él dice aquí, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad, confesaré mis transgresiones a Jehová. Vuelve a discriminar lo mismo que nosotros vimos en los versículos 1 y 2. Yo hice esto. Y esto es lo que en la expresión griega en 1 Juan capítulo 1 verso 9 dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La expresión que Juan usa ahí es la expresión homologomen. Homo igual, logomen decir. Es decir, lo mismo que Dios dice. Amigo, si usted cayó en adulterio, dígale a Dios, Señor, perdón porque yo cometí adulterio con tal persona. Señor, perdón porque envidio a tal. Señor, perdón porque le he mentido a tal. Así, con nombre y con apellido, nuestros pecados deben ser confesados. Así que el único hombre que realmente es feliz es el que ha confesado absolutamente todo. Y dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta obtendrá misericordia. Así que la paz interior no se logra ignorando el error, haciéndolo como que no pasa nada, sino enfrentándolo en el altar de la cruz del Calvario, donde el Hijo de Dios derramó su sangre. Si yo sigo así, habrá un costo emocional, un alto precio que pagar en mi familia, en mi matrimonio. Voy a perder mi matrimonio, voy a perder mi trabajo si yo sigo así, voy a perder a mis hijas si yo sigo así. No puedo seguir así. Yo tengo que detenerme y confesar mi pecado. Dios me está llamando en esta mañana a decirle, Señor, estoy así, mi vida está seca. El silencio no destruye el pecado. El silencio destruye al pecador. Y es hora de abrir nuestra voz y nuestro corazón al Señor y confesar nuestros pecados. David detiene la autocompasión y las excusas. Llama al pecado por su nombre ante Dios y celebra. Tú, Señor, perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cómo lo ve? Es imposible experimentar la verdadera alegría cristiana
si se arrastran secretos en el corazón. Contra Dios primero y con reservas hacia otra persona en segundo lugar. La confesión no le revela a Dios nada que Él ya no sepa. Simplemente alinea su verdad con la mía. Estoy diciendo lo mismo que Él dice. ¿Usted quiere ser alegre? ¿Quiere ser alegre y con gozo en el corazón? Bueno, ya no gastes más fuerzas intentando fingir lo que no sos por lo que pasó. Porque Dios te ve como si nunca lo hubieras hecho. Porque Dios quita la carga y la lleva tan lejos como están el oriente del occidente. Porque Él lo cubre y lo saca de delante de su vista. Porque la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y más dice la Escritura: yo olvidaré vuestros pecados y transgresiones y nunca más me acordaré de ellos. Es tremendo. Ese es el amor de Dios. Así que yo te animo a que acudas ahora a la presencia de Dios en la cual nosotros estamos. Y accedamos a esta invitación para orar por esas cargas ocultas, por la paz que no tenés. Decirle: Señor, yo quiero tomar el regalo de tu perdón. Acepto mi responsabilidad. Asumo mis consecuencias. Pero yo no puedo seguir más así. Me entrego a tus brazos de amor. Confieso mi pecado. Confieso mi maldad.